Bienvenidos a esta semana en el Congreso, donde le tenemos toda la información legislativa de los últimos 7 días, incluido el trabajo en comisiones, así como en el Pleno de la Comisión Permanente. Quédese con nosotros, comenzamos. Esta semana, el Ejecutivo Federal firmó los decretos que expiden la legislación secundaria en materia energética, mismos que posteriormente fueron publicados en el Diario Oficial en su edición vespertina del lunes 11 de agosto. En Palacio Nacional y ante la presencia de los presidentes de las mesas directivas del Senado, Raúl Cervantes Andrade, y la Cámara de Diputados, José González Morfín, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó los 7 decretos con los dictámenes que integran la legislación secundaria en materia energética, con lo que concluyó el proceso legislativo. A todas las y los legisladores federales, independientemente del sentido de su voto, les expreso mi respeto, reconocimiento y felicitación. Al anunciar 10 medidas para implementar este nuevo marco jurídico, el jefe del Ejecutivo anunció el envío al Senado de la República de las ternas cuyos candidatos integrarán los órganos reguladores del sector. Este mes también enviaré al Senado las candidaturas de comisionados para integrar la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Igualmente, presentaré las candidaturas de consejeros independientes de Pemex y CFE, así como de los miembros independientes del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Durante la ceremonia, los secretarios de Energía, Pedro Joaquín Codwell, y de Hacienda, Luis Videgaray, hicieron un balance y prospectiva de lo aprobado por el Poder Legislativo. Garantiza que tanto las empresas del Estado como los particulares participen y compitan en casi la totalidad de las actividades del sector energético en beneficio de los consumidores. Otorga una nueva naturaleza jurídica a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué se espera que hagan Pemex y CFE con los mayores recursos? En primer lugar, podrán incrementar su inversión, eligiendo las mejores inversiones para el país, de manera que se generen utilidades y con ello, tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad podrán pagar un dividendo al gobierno federal. En tanto, los presidentes nacionales del PAN, Gustavo Madero, y del PRI, César Camacho Quirós, reconocieron la labor parlamentaria de la 62 legislatura. Quiero hacer un reconocimiento especial a los diputados y senadores de todos los partidos que trabajaron en esta reforma y que la hicieron posible. El proceso de discusión acreditó la enorme vitalidad del Poder Legislativo, demostró la riqueza de la pluralidad y lo fecundo del disenso. A partir del 2007, el precio del combustible en México ha tenido un incremento mensual que va de los 2 a los 9 centavos. Tan solo el precio de la gasolina magna aumentó en los últimos 7 años el 85%, al pasar de 7 a 12 pesos con 95 centavos. Por lo que el presidente de la Comisión de Energía, diputado Marco Antonio Bernal, informó que con la reforma energética se modificará el mecanismo en que aumentan las gasolinas a partir de 2015, año donde las gasolinas Magna, Premium y Diesel se ajustarán acorde a la inflación. Este año es el último de gasolinazos. Con la reforma tendremos mejores condiciones y nosotros esperamos que ya no haya más aumentos mensuales al precio de la gasolina. Por lo que la Cámara de Diputados ya está lista para recibir por parte del Ejecutivo su proyecto de egresos e ingresos de 2015, mismo que deberá contemplar las partidas que permitan que a partir de 2015 esta reforma energética se aplique en su totalidad. Tiene que tener las previsiones en materia de ley de ingresos de más o menos cuánto puede ingresar por este objeto, ¿sí? Y consecuentemente el presupuesto tiene que estar anclado a ello. Luego de haber sido promulgadas las leyes secundarias y las reformas a distintos marcos legales que regularán al sector energético, el grupo parlamentario del PRD en el Senado dio a conocer un manifiesto llamado Al Pueblo de México, donde exponen que con esta reforma se privatizan los recursos naturales del país, se entrega la renta petrolera a empresas privadas y se legaliza el desmantelamiento de petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, por lo que proponen a la ciudadanía un plan de acción consistente en 10 puntos, entre los que se considera a las reformas promulgadas como ilegítimas,
hasta en tanto no sean ratificadas en una consulta popular por el voto libre y directo de los ciudadanos. Junto con las organizaciones campesinas, comunidades agrícolas y pueblos indígenas, nos opondremos al despojo de tierras producto de la privatización energética. 4. Rechazamos la realización de cualquier daño ambiental derivado de las técnicas para la extracción de hidrocarburos, particularmente de la llamada fractura hidráulica o fracking. Y encaminaremos estos esfuerzos de organización fundamentalmente a garantizar el derecho que nos otorga la Constitución para ser consultados en los temas de trascendencia nacional, que es la consulta popular. Para atender 4 posibles efectos inmediatos de esta reforma, que, si me permiten, yo llamaría las 4 Ds: despojos de tierra, daños ambientales, despidos y desvíos de recursos o cualquier otro acto de corrupción. En eso estaremos muy atentos y seremos la caja de resonancia de los ciudadanos. Legisladores de la Comisión Permanente debatieron el proceso legislativo para iniciar sesión ante ausencia de presidente y vicepresidentes de la mesa directiva. Luego de más de 1 hora de debate, se sometió a votación económica el acuerdo de grupos parlamentarios para que los secretarios dirigieran la sesión. Esta es la historia. Al inicio de la sesión de la Comisión Permanente, el diputado Juan Pablo Adame dio lectura a un acuerdo para que en la sesión de este miércoles la mesa directiva fuera presidida por los secretarios debido a la ausencia del presidente y vicepresidente del órgano legislativo. El Pleno de la Comisión Permanente acuerda que la conducción de la sesión de este día, miércoles 13 de agosto de 2014, esté a cargo de los legisladores electos como secretarios de la mesa directiva. El senador Alejandro Encinas se manifestó totalmente en contra de que se instalara la sesión de la Comisión Permanente sin la presencia del presidente ni de los vicepresidentes. No puede instalarse una sesión de la Comisión Permanente ante la ausencia de la presidencia y la vicepresidencia de la mesa directiva. Eso hay que ser total y absolutamente claro. Y esto no es un asunto de forma, es un asunto de fondo. Héctor Larios, senador del Partido Acción Nacional, reconoció que esta situación era inédita en la historia del Congreso. Sin embargo, pidió continuar con la sesión ordinaria de la Comisión Permanente y dar cumplimiento así con la ley que establece que el Congreso en receso se reunirá una vez por semana. En mi memoria tampoco existe el que haya sucedido esto y quizá no lo existe realmente en la historia del Congreso, el que se haya dado la situación que no está presente ni el presidente ni ninguno de los vicepresidentes. Sin embargo, esa no es razón para no cumplimentar las propias obligaciones que la ley nos dio a todos los que sí estamos presentes. Quien informó las razones de la ausencia del presidente de la Comisión Permanente fue el senador Omar Fayad. El presidente de la mesa directiva, dentro de sus facultades y funciones, está el de representarnos. Hoy está en gira con el presidente de la República. Ante esa situación, usted ha señalado que si hubiera presente un vicepresidente, podríamos seguir con la sesión. Y estamos en un brete por una irresponsabilidad institucional de quienes están a cargo de la presidencia y la vicepresidencia. Qué bueno que el presidente de la Comisión Permanente esté acompañando al presidente de la República, pero su responsabilidad institucional era estar aquí. El legislador precisó que la ley no impide el desarrollo de una sesión ante la ausencia de presidentes, aunque tampoco lo establece. Por ello instó a sus compañeros a presentar una iniciativa el próximo periodo ordinario de sesiones que contemple estos supuestos. El coordinador del PRD solicitó no llevar a cabo la sesión y pedir al presidente emitir una nueva convocatoria. ¿Por qué no se toma esa decisión? Seguramente más tarde habrá una convocatoria, se publica en Gaceta, en algún medio o medios, y sesionamos mañana como Comisión Permanente. A pesar de que aún no se daba por iniciada la sesión, los legisladores del Partido Acción Nacional puntualizaron que ya se contaba con el quórum necesario para iniciar con los trabajos establecidos en el orden del día de la Comisión Permanente. Hay coincidencia en que nosotros no podemos convocar
a otra sesión. ¿Por qué no cumplimos con nuestra responsabilidad, dado que tenemos el quórum, y sesionamos a la convocatoria en esta sesión a la cual fuimos convocados? Luego de más de 90 minutos de discusión, se preguntó al Pleno si el acuerdo se admitía y al resultar la votación en sentido positivo, dio inicio la sesión de la Comisión Permanente, bajo la conducción del diputado Williams Osvaldo Ochoa. Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de agosto de 2014, correspondiente al receso del segundo año de ejercicios. Una vez iniciada la sesión, legisladores del Partido de la Revolución Democrática se retiraron del salón del Pleno para demostrar así su desacuerdo con el desarrollo de la sesión. Debido a la creciente cifra de muertos por el virus del ébola en países de África Occidental, el Congreso mexicano, a través de la Comisión Permanente, acordó exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que manifieste a la Organización Mundial de la Salud, a nombre del pueblo mexicano, la preocupación por los brotes de ébola que han causado un sinnúmero de víctimas en Guinea, Liberia, Sierra Leona y Nigeria, así como la necesidad de que se intensifiquen acciones coordinadas para evitar que se siga expandiendo. La diputada Marta Leticia Sosa Gobea dijo que se deben reforzar las medidas de seguridad en nuestro país. También es importante señalar que los titulares de la Secretaría de Salud y del Instituto Nacional de Migración de México deberán de reforzar las medidas de seguridad, los medios profilácticos, preventivos y de vigilancia fronteriza en puertos, aeropuertos y en puntos de ingreso de otras personas hacia México. La senadora del PRI, Diva Adamira Gastelum Bajo, señaló que se debe tener en cuenta la alerta de emergencia emitida por la OMS en torno a los brotes de este virus y en su caso fijar un cerco sanitario en el país para evitar la introducción de la enfermedad a esta nación. No está por demás que este punto de acuerdo no solamente quede en el exhorto, en la invitación respetuosa, sino en las providencias que se debe de tomar para poder poner este cerco sanitario en nuestro país, en nuestro continente. Es necesario que el pueblo mexicano externe su solidaridad con los países afectados por el virus del ébola y sumarse a las labores de investigación y prevención del virus. Además, hizo un llamado a la comunidad internacional para que también exterioricen su solidaridad con los países africanos y proporcionen la ayuda necesaria para superar la situación. México no es un país precisamente desarrollado, pero México puede ayudar y puede apoyar. Y también exhortar a los países que tienen más recursos y posibilidades de salud, económicas, del desarrollo de su ciencia, a que tengan esa misma actitud solidaria. El flujo de menores migrantes de paso por nuestro país se ha incrementado en 7.4%, de 9.630 menores no acompañados que hubo en 2013 a 10.505 en lo que va de este año. Ante esta problemática, que ha sido calificada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, como de crisis humanitaria, la Comisión Permanente se pronunció de urgente resolución este miércoles a través de un exhorto al DIF. Exhortar al Ejecutivo Federal a llevar a cabo las acciones necesarias para fortalecer las capacidades del DIF, concretamente para atender la problemática de las niñas y niños adolescentes migrantes no acompañados. La senadora Diva Adamira Gastelum señaló que es necesario dar seguimiento a un tema que es tan sensible para la niñez. Manifiesta que el DIF requiere de suficiencia en todos los sentidos, por lo que se pronuncia en favor de realizar modificaciones al marco normativo para fortalecer a dicha institución. También afirma que el DIF ha estado atendiendo el tema de los niños migrantes no acompañados, por lo que es necesario apoyar con recursos y con un nuevo marco normativo a la institución referida. No hay que olvidar que nosotros somos tránsito también, no solamente los que salen de nuestro país, sino los que transitan rumbo a Estados Unidos de Norteamérica y también los que tienen que ver con los riesgos asociados a la migración infantil no acompañada. Este acuerdo fue aprobado de urgente resolución. En el Senado de la República, al celebrar su octava reunión, la segunda comisión de la Permanente votó por posponer la discusión para su próxima jornada, el envío de una solicitud para que la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, modifique el nombre de Victoriano Huerta en escuelas públicas de los estados de Chiapas, Jalisco,
Yucatán y Veracruz, por el de otro actor relevante de la historia nacional, como el de Belisario Domínguez. También ahorita sería un conflicto de carácter político electoral, porque la mayoría de las escuelas son donde se instalan las casillas. Que un dictador que en su momento se le llamó usurpador y que pues se cometió más de un asesinato político fuerte al mismísimo presidente de la República que lleve ese nombre, pues francamente es para mí inconcebible. Pero me parece que sí es importante invitar a la Secretaría de Educación Pública, en función de sus propios procedimientos reglamentarios, puedan verificar que no exista ninguna escuela que tenga el nombre expresamente de Victoriano Huerta. O sea, podemos dar una gran cantidad de argumentaciones, incluso plantear que pueda ser después del proceso electoral. Que si el área técnica de esta comisión revisó, debió de haber encontrado que Victoriano Huerta fue el promotor principal de las escuelas rurales, que precisamente por eso hay más de 5,000 escuelas que en su mandato, porque él lo promovió. Pero yo no vengo a defender al señor. Esta semana se llevó a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro la primera reunión interparlamentaria México-Argentina, donde legisladoras y legisladores de ambos países dialogaron sobre las relaciones políticas, comerciales, educativas y culturales. Con la entonación de los himnos nacionales tanto mexicano como argentino, en la Cámara de Diputados inició este lunes 11 de agosto la primera reunión interparlamentaria México-Argentina. El vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República, José Rosas Aispuro, confió en que esta reunión de legisladores logre consolidar, pero sobre todo potencializar las relaciones parlamentarias entre México y Argentina, ya que ambos países comparten no solo el idioma, sino lazos culturales y de amistad que se han consolidado en los últimos años. Confío en que este intercambio será especialmente fructífero para estrechar los vínculos bilaterales, ya no solo a nivel de los ejecutivos, sino también en el ámbito parlamentario, que en el ámbito de los ejecutivos hay una relación que permite indudablemente que estos países puedan ir avanzando en esa hermandad. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados enumeró los objetivos de este primer acercamiento en cuanto a cooperación económica y comercial. Es ocasión propicia, dijo, para ampliar el papel de ambos congresos en la colaboración de los dos países. En materia política, esta primera reunión interparlamentaria es una oportunidad para marcar un referente que puede estrechar los lazos de cooperación política entre nuestras naciones. Como legisladores somos representantes de nuestros pueblos y es nuestro deber cultivar la hermandad que en América Latina nos une. El presidente del Senado argentino, Amado Boudou, agradeció el apoyo que a lo largo de décadas ha dado México a su país en el tema de las Islas Malvinas. Sobre los fondos buitre, un tema que ha llevado a la Argentina a un impas financiero, el legislador detalló cuál es la postura de su país. Argentina mantiene el diálogo y quiere una solución que sea justa, legal, equitativa y sustentable. 4 características básicas para cualquier solución de un diferendo. Y este planteo ha sido llevado a la Corte de la Haya para que esté donde tiene que estar, en la discusión entre naciones, y no como si fuera una discusión entre una empresa en un juzgado comercial, como está sucediendo en este momento. Para finalizar el acto inaugural, el presidente de la Cámara de Diputados recordó que grandes personajes de ambas naciones han forjado una relación exitosa. México ha acogido a notables argentinos como Enrique Dussel o Raquel Tibol, mientras que mexicanos como Alfonso Reyes y Amado Nervo fueron recibidos con los brazos abiertos por la nación argentina. Los trabajos de la primera reunión interparlamentaria México-Argentina, realizada en la Ciudad de México, concluyeron con el compromiso de consolidar un diálogo intenso y productivo entre legisladores de ambas naciones, para, entre otras cosas, lograr el intercambio de experiencias sobre las reformas legislativas y políticas públicas. En la declaración conjunta dada a conocer por escrito, se reitera el compromiso de las dos naciones con la integración latinoamericana para el fortalecimiento de la cooperación e identidad regionales. La delegación argentina se congratula por el apoyo del gobierno mexicano respecto a los derechos argentinos de soberanía en las Islas Malvinas.
Se destacó la intervención de México mediante el escrito de amigo de la Corte con relación al cobro de bonos de deuda soberana durante el proceso de apelación del gobierno argentino en la Corte de los Estados Unidos. La delegación mexicana agradece la iniciativa de sus pares argentinos de explorar la posibilidad de que México participe como observador en el Parlamento del Mercosur. Se acordó impulsar un proyecto de colaboración entre los canales de televisión de ambos poderes legislativos, así como que la segunda reunión interparlamentaria se celebre el próximo año en Argentina. En más información, en el Senado de la República se llevó a cabo el encuentro sobre seguridad y justicia llamado Autodefensas del Impulso a la Persecución, convocado por legisladores del PAN, PRD y Partido del Trabajo. El primer tema fue denominado Estadísticas del México Violento. Estamos hablando de 300.000 personas desaparecidas, es decir, 300.000 desaparecidos es una tragedia humanitaria. Este gobierno que tenemos ahorita escucha a las personas más sensibles que están en la sociedad civil, las escucha a todas las personas que están batallando en cualquier campo, en cualquier AC, en cualquier IAP, en cualquier organización de tipo humanitario. Hablando de percepciones, a lo que estoy invitando es que a que reflexionemos un poco más allá de lo que nos quieren decir las verdades oficiales. Pensemos en informaciones alternativas. El tema de la segunda mesa fue violación al debido proceso, el caso Mireles. Esto en referencia a José Manuel Mireles Valverde, líder y fundador de los grupos de autodefensa en Michoacán, uno de los estados más afectados por la violencia generada durante la administración de Felipe Calderón y que fue detenido a finales de junio. Es que en México no tenemos Estado de Derecho y no tenemos democracia. Si tuviésemos Estado de Derecho y tuviésemos democracia, no estaríamos discutiendo estos problemas, los ciudadanos no se atreverían a defenderse por sus propios medios. Existió tortura, que por sí anula las pruebas que devengan de ese origen. Tortura seguida de incomunicación. Hemos perdido el rumbo. Impedirle a un ciudadano ser autodefensa es un acto de dictadores y de tiranos. Todos los hombres y mujeres libres son autodefensas. Y en la última mesa del foro, legisladores de autodefensas detallaron la situación de violencia que vive la comunidad michoacana. Me uno al grito de Daniel Jiménez, del senador Javier Corral, de la destitución de Castillo, el desarme de los criminales, fuera este virrey. Respetuosamente solicitamos a ustedes, senadores, que nos contesten si es constitucional o no el nombramiento de Alfredo Castillo Cervantes. Alfredo Castillo ha sido una persona que ha mentido, que ha tratado de aparentar que controló el estado, cómo se encontraba el estado de Michoacán, y la verdad que lo ha empeorado. No sé también de dónde salió una cubana, que es el enlace que él manda, porque él no ha tenido el valor o no ha actuado como debe de ser. Para los michoacanos levantados y desaparecidos no hay justicia. Para sus familias no habrá reparación, senador Bartlett. Solo queda tomar las armas o pactar la sumisión ante el crimen. Cuando la violencia se junta con la pobreza, con el aislamiento, con la mentira, con el maquillaje gubernamental, se convierte en la pura y lacerante impunidad. El tema de la usurpación de este comisionado Castillo es un tema que corresponde al Senado. Es aquí, en esta casa, en donde se debe plantear la violación al Pacto Federal. La movilidad urbana sustentable fue tema de otro foro en el Senado de la República, donde legisladores y autoridades de desarrollo urbano del Distrito Federal anunciaron un programa de movilidad urbana que fomente la sustentabilidad. El movimiento del consumo colaborativo supone un cambio cultural y económico en los hábitos de consumo, marcado por la migración de un escenario de consumo individualizado hacia nuevos modelos potenciados por las redes sociales y las plataformas de tipo red entre iguales. Planeación basada en el crecimiento ordenado de la mancha urbana.
necesitamos controlar el crecimiento de la mancha urbana y necesitamos diseñar los instrumentos normativos que permitan el control de la expansión de la mancha urbana. Pensamos que gestión de la demanda es algo muy importante, maximizar la eficiencia del sistema de movilidad, evitando viajes en auto, o sea, ya el internet, trabajar en casa, tener otro tipo de soluciones, cambiar de modos, ir en bici, ir en transporte público, compartir tu carro y mejorar la tecnología de los vehículos. ¿Por qué no? En estas prestaciones laborales que genera el salario mínimo, abrir el debate y considerar el transporte público como una de ellas. Hay esquemas importantes en otros países del mundo donde se participa por parte de las empresas privadas en estos subsidios al transporte para sus empleados. Al final presentaron la propuesta a empresas privadas para que fomenten a sus empleados compartir el automóvil y contratar un solo transporte para la mayoría de los empleados. Un seminario internacional sobre derechos de las juventudes y políticas públicas fue organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado. El presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, el senador Carlos Alberto Puente Salas, se pronunció por garantizar el derecho de las y los jóvenes a la satisfacción total de sus necesidades, a fin de contribuir en su desarrollo integral. Asimismo, el legislador del Partido Verde Ecologista de México comentó que se tiene el propósito de construir una agenda post-2015, con el objetivo de lograr la transversalidad, coordinación y concurrencia de los diferentes órdenes de gobierno, a fin de trasladar a las instituciones nacionales la importancia de incorporar a la juventud como un actor principal en la vida nacional. Para la elaboración de dicha agenda, se indicó que se impulsarán los espacios de participación necesarios sobre los temas de juventud, así como la inclusión de responsables en las delegaciones nacionales que participen en foros para su estructuración. En tanto, en la Cámara de Diputados se llevó a cabo la conferencia magistral Las reglas del debido proceso, impartida por el magistrado José Antonio García Guillén. Va a ser posible que cualquier juez y cualquier operador jurídico pueda aplicar la Constitución. Y yo creo que la intención del constituyente en este caso, tratándose del proceso de debido, la intención es muy precisa y el mensaje es muy claro: aplica la norma constitucional. Sobreinterpretar la Constitución. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, ampliar, ¿sí?, de tal manera, en una interpretación extensiva de la normatividad constitucional. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, dio en el Palacio Legislativo de San Lázaro una conferencia magistral sobre la argumentación como una exigencia en el lenguaje. Sánchez Cordero explicó que toda decisión que se adopte en el ámbito parlamentario o judicial deberá ser fundado o motivado por el uso correcto de esta figura. Dime cómo argumentas y te diré quién eres. De ahí la trascendencia de la argumentación. Continuamente nos vemos obligados a justificar o a dar una buena razón o una mala razón. La ministra destacó que en los ámbitos legislativo y judicial, la argumentación es una herramienta determinante que puede además ser perfectible para su buen uso y para que haya un impacto directo a la comunidad. Imaginen ustedes lo que sucede en el ámbito profesional, cuando hay que dar una razón o razones, como en muchos casos que tenemos en la Suprema Corte, para absolver o condenar a una persona, para justificar o no un acto legislativo, para sustentar racionalmente tal o cual proyecto de ley o de sentencia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de este resumen semanal. Les recuerdo que puede mantenerse informado día tras día a través de Noticias del Congreso, de lunes a viernes a las 8 de la noche. También puede visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube y Twitter. Hasta la próxima.